a dar paso a Fernando Vale. y bueno, si luego hay algún compañero que te quiere hacer una pregunta, tenemos unos minutos al final. Fernando, he visto que te has conectado hace un ratito, muchas gracias porque eso querrá decir que estás haciendo malabarismos en tu jornada laboral. Y bueno, la idea es un poco que nos cuentes pues, cómo han hecho los compañeros Darío y Samuel, cómo llegaste a parar a este máster, sobre todo desde Ecuador hasta aquí, qué fue lo que te atrajo, qué recuerdas, porque claro, ya hace unos cuantos años que cursaste este máster. Eh, ¿Qué experiencia mantienes en tu memoria de cómo fueron tus prácticas, cómo fue tu TFM y cómo esas prácticas, ese TFM o los contenidos del máster te habilitaron para llegar al puesto en el que te encuentras actualmente en el Centro de Investigaciones Turísticas? Y bueno, cualquier consejo que aportes será bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, profesor. ¿Se me escucha bien? Todo se me escucha bien. Perfecto. Encantado, de verdad. Gracias por la oportunidad, por invitarme a este taller. Pienso que es fundamental para los chicos lleven esas pequeñas ideas, ¿no? Después, al momento, uno tiene, yo creo que al momento que está en la universidad, pues es muy bonito, ¿no? Tiene herramientas, le instruyen con mucha información, pero después es un choque muy fuerte cuando lleva al aspecto laboral, ¿no? Entonces, ese tipo de talleres, pues yo los considero fundamentales. Y como mencionabas, justamente estaba acabando la clase con los chicos y estaba un poquito, disculpa que no pude ingresar más pronto. También veo que está Dario Di Giulio, que fue mi compañero. No sé si también él ya fue profundizando un poco de lo que fue el máster. Yo iré un poco más rápido en todo esto, pues un excelente compañero también y excelentes profesores que tuvimos en aquel máster. Pues un poco más de mí, quisiera empezar esta intervención hablando acerca de mi experiencia, específicamente antes de ir a lo que fue España. Yo tenía un amigo que estaba en la consultoría, se podría decir, como lo llaman allá, era autónomo, ¿no? Entonces hace mucha consultoría, trabajos acerca de reforestación, planes de ordenamiento territorial, como se le llama acá. Entonces, como salí de la universidad, fui a ese trabajo y vi como una oportunidad. Dije, hay mucho trabajo en esta parte territorial. En sí, cuando ustedes van después de la universidad saben de todo, ¿no? Son expertos en todo, pero la vida como que los va empujando hasta a cierto camino, ¿no? Entonces, ese fue mi caso, ese fue mi caso. Vi la oportunidad que los planes de ordenamiento territorial aquí cada 2 años y cada año también se van actualizando. Entonces hay una oportunidad, una brecha laboral muy importante. Entonces dije, necesito un máster que vaya por esa parte, ¿no? Entonces apliqué a muchos másteres, ¿no? Apliqué a muchos másteres a nivel internacional. Sin embargo, la coordinación, yo pienso que es muy importante. Si no hay una buena coordinación, si no hay la cabeza principal, maneja bien todos los asuntos administrativos, es muy, está sujeto siempre a que exista un error, ¿no? ¿Por qué lo digo eso? Porque básicamente si la coordinación no está sujeta con la respuesta rápida a los estudiantes, al correo, no está pendiente de las gestiones, entonces una persona que está en el extranjero se encuentra en las expectativas y con demasiadas incertidumbres. Entonces, yo encontré en este máster eso, ¿no? Una respuesta rápida, trámites ágiles que tenía que cumplir aquí para poder que me otorguen la visa. Nosotros necesitamos un visado para ir a Europa, un visado de estancia estudiantil. Entonces, eran muchos papeles que el máster agilitaron de una manera ideal. Entonces, yo creo que estas tareas organizativas son eficaces para un estudiante que está en el extranjero, ¿no? Y si alguien está pensando en hacer este tipo de máster, yo recomiendo 100%, ¿no? Por esta organización que se tiene, en mi caso, ¿no? Cuando yo estuve en mi tiempo fue muy eficaz, ¿no? Además, también me gustaría mencionar que yo estuve en la época de la pandemia, ¿no? Cuando justamente pasó todo esto del coronavirus. Sin embargo, estuvimos culminando las clases.
Una cosa que me gustaría rescatar del máster también, que es muy importante, fue de la parte teórica a la parte ya de la modelización, a la parte ya un poco más dura, ¿no? Entonces tú vas adquiriendo conceptos que puede que no los tengas afianzados de tu parte universitaria. Entonces llegas a la parte de técnicas de modelización, técnicas para el análisis, que se llamaba ese módulo, ¿no? También técnicas para la modelización de sistemas de información geográfica. Entonces eso te da, ya tienes los fundamentos, ya te dijeron cómo se manejan esos fundamentos de la teledetección, de los SIG, de la ecología, del cambio climático, de muchos aspectos importantísimos para después aplicarlos a tus análisis, ¿no? Y después, hay que, obviamente que el SIG es un medio, el SIG, ¿no? No es el final de todo proceso y de todo proyecto, pero ya tienes esa expectativa y ese conocimiento vasto para poder implementarlo en el sistema de información geográfica y después ya socializarlo con una determinada comunidad. Entonces, lo que yo rescataría fundamental es ese proceso, ¿no? Ese proceso desde darte la parte teórica hasta la parte ya mucho más práctica, obviamente con personal muy importante. Además, no sé si sea bueno decirlo, estamos en conversaciones, como yo trabajo en la Universidad Nacional de Loja actualmente, antes trabajaba en la Universidad Agraria del Ecuador, que es la universidad en la parte sur de Guayaquil, pues ahora Guayaquil está un poquito complicado también, hay que decirlo. Y creo que también ustedes escuchan noticias desde allá de Ecuador. Está un poquito complicada la situación, entonces tuve que regresar a lo que fue a mi ciudad natal, Loja. Entonces aquí tuve la oportunidad también postulando, viendo las ofertas laborales y pues pude acceder a ser docente aquí en la Universidad Nacional de Loja. Entonces, como les mencionaba, hemos estado conversaciones también con Jaime que nos gustaría nosotros también replicar este, este máster, ¿no? Por la organización y por todo lo que había mencionado antes, ¿no? Entonces, nos parece a nosotros un concepto muy importante, ¿no? Ir de la parte de fundamentos a la parte ya más dura geográfica y de los SIG. Entonces, yo podría mencionar eso acerca de lo que fue mi experiencia en lo que fue el máster, ¿no? Pero también me gustaría rescatar lo que fue las prácticas extracurriculares, ¿no? Esto se va a enlazar con mi actividad laboral, ¿no? Las actividades extracurriculares las realicé en el Instituto de Desarrollo Local, ¿no? En el Observatorio de Cullera, que es ahí en este departamento donde Adrián Fernández y el profesor José Vicente me tendieron la mano, fueron excelentes personas las cuales aportaron muchísimo, ¿no? Conocen, son docentes también, son vasta experiencia en lo que son términos territoriales. Entonces, hicimos un proyecto en concreto que se llamaba el Censo de Cullera, georreferenciamos algunos comercios, después hicimos mucha cartografía relacionada a, a este proyecto, además también muchas encuestas y después también tuve la oportunidad de hacer en mis actividades extracurriculares, creo que era, como, no sé cómo lo llaman allá, pero es como aplazan, ¿no? Es como un contrato más que te dan por tus actividades, así que yo era encantado, ¿no? Que me den una oportunidad y esa experiencia laboral que tuve, pues me funcionó para mi trabajo, para mi primer trabajo aquí formal, se podría decir, ¿no? Yo tengo 28 años, así que 27 años, ya me puse un año más. Entonces, para mi actividad laboral, ¿no? Vieron que había hecho actividades en el extranjero, vieron que era un observatorio, entonces porque yo no tenía ninguna experiencia de ningún tipo, ¿no? Entonces me dieron esa experiencia en España, en Valencia, entonces accedieron a otorgarme esa plaza de docente, ¿no? Es fundamental y mencionar que aquí en Ecuador no se necesita ser PhD, ¿no? No se necesita ser doctor para poder ejercer la docencia, ¿no? Sino tener un máster y se puede acceder sin problema, ¿no? Ya pues van avanzando también las normativas también y ya van exigiendo un poco más, pero al día de hoy no se necesita. Es por eso que tuve la oportunidad, pero la persona que después tuve la oportunidad de conversar con él me dijo, en verdad vimos tu carpeta
no tenía mucho o nada de experiencia, pero vimos las prácticas extracurriculares que habías tenido en otro país, así que no dudamos dos veces en contratar. Así que para mí me pareció una oportunidad maravillosa, como les mencionaba, con estos profesionales, en este proyecto que estuve. Fue, fue una manera de poder aplicar mis conocimientos que tuve en el máster, mis conocimientos que tuve en la universidad. También tuvimos muchas reuniones con el alcalde también, donde yo estuve en esas reuniones. Entonces fue fundamental. Perdón, un minuto. Tranquilo. Estas cosas pasan, ¿no? Cuando estás en directo y sobre todo si terminas de salir de clase como hace Fernando. Sí, disculpe, profesor Nada, Jaime, adelante, no disculpe pasa que nada. me pasaron la información. Bueno, pero sí, como les mencionaba, o sea, esas prácticas fundamentales para conseguir mi primer trabajo en esta universidad agraria en Guayaquil. Y después, posteriormente, ya ahora soy docente de las materias de Sistemas de Información Geográfica acá en la Universidad Nacional de Loja, en el Centro de Investigaciones Territoriales. Es en donde actualmente trabajo, ¿no? La materia del CIF, la materia de ordenamiento territorial también imparto y la materia de cartografía. Entonces, pues eso se podría resumir de mi experiencia en España, ¿no? La parte de la pandemia, obviamente, que frenó mucho contacto con mi docente de TFM, pero sin embargo, por correos esto se agilitó de una manera impresionante, ¿no? Adolfo Calvo, yo creo que es muy conocido allá en la, allá en la parte de los sistemas de información geográfica, entonces me tendió también la mano para poder hacer mi TFM y hacerlo de una buena manera. Además, este fin de mes lo voy a exponer al TFM, ¿no? En sí, en un congreso que hay acá en Quito. Hicimos acerca de los incendios y de la evolución tras un incendio en Alcalá. Así que, pues, no tendría más palabras que agradecimientos para el máster de mi parte, ¿no? Además, también mencionarles un poco acerca de la empleabilidad, ¿no? Un poco puede ser esto, me gustaría ser empático en este punto, ¿no? Yo creo que en todo el mundo se está experimentando una crisis social y económica y que profundiza y agudiza sus raíces sobre los más jóvenes. Sin embargo, yo creo que el punto de inflexión es el no dejarse caer, ¿no? No dejarse, porque yo cuando llegué a Ecuador tampoco me tendieron el trabajo y entré a trabajar, ¿no? Tampoco fueron las cosas tan fáciles, sino fue enviar carpeta tras carpeta, inscribirse en los diferentes sitios web. Eh, Hay aquí una red de empleo también del Ecuador, inscribirse, estar pendiente también, como lo mencionaron, a los correos. Yo creo que el que más, no es el que más envía, sino que el que más está pendiente también a esos envíos que hace a los diferentes organismos públicos o privados. Entonces, a mí me parece fundamental no decaer ni desmotivarse. O sea, yo no recuerdo si fue 2 o 3 meses que estuve en la lucha, ¿no? Buscando una posibilidad, ¿no? Pero yo creo que cuando tú dices enviado el máximo de carpetas es cuando tienes que enviar más, ¿no? Cuando tú piensas, tu ánimo empieza a decaer, es cuando tienes que enviar más porque la otra persona que está al lado tuyo te está ganando, ¿no? Entonces, enviar carpetas, presentarse, ir a foros, todo este tipo de actividades te relacionan con personas que están dentro de tu situación laboral, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, crear redes. No falta algún tipo de amigo que te puede tender la mano, te puede echar la mano y puede ser de mucha ayuda, ¿no? También mencionarles, pues, acerca de una pregunta que tenía que me gustó mucho de Jaime que nos anexó, ¿no? En un correo, era acerca de qué se podría mejorar en el máster, ¿no? A mi parecer, es excelente, pero se podría agregar un poquito más
de lo que es la parte de los idiomas, ¿no? Un poquito más exigir a lo que es el idioma inglés. Yo sé que se imparte totalmente en español el máster, pero sin embargo, yo creo que ahora todas las referencias bibliográficas, papers, toda la información se encuentra en inglés. Entonces es una herramienta fundamental que ayudarán a los chicos, pero yo podría decir que la parte de las materias y los módulos, pues perfectamente coordinado, ¿no? Además también que me gustaría rescatar también, que es muy importante, que tuvimos un curso específicamente en Python y en R, ¿no? Fue aparte que te dan pues las materias generales, se podría mencionar de esa manera, también tienes cursos aparte, ¿no? Entonces, eso para mí funcionó muchísimo porque ahora manejo pues sistemas y lenguajes de programación, pues como Python, como los que tiene R, como C++, como JavaScript, que lo utiliza Google Engine, que ahora tiene una potencia impresionante para poder desarrollar modelos de incendios forestales y mucho más. Entonces, eso también es otro punto también de inflexión importante, ¿no? Ir siempre más allá, ¿no? No quedarse siempre en los sistemas de información geográfica, sino ver desmenuzarlos a los sistemas de información geográfica, ¿no? Ir adentro, ir a las células de los sistemas de información geográfica para poder tener un poco más que los demás, ¿no? Tener un poco más de cositas que mostrar hacia un jefe, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo y ahora con lo que viene de Machine Learning y de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo y de redes neuronales también que está cambiando todo lo que son modelos geomáticos, creo que eso es un paradigma que todavía se está explorando, ¿no? Y solo las grandes potencias han desarrollado estos modelos, así que es un camino también a los que les guste, pues a los sistemas de información geográfica y nosotros pues también nos estamos dedicando a eso, ¿no? Un poco más a profundizar en esto, ¿no? No quedarse pues en la parte ya de los mapas, ¿no? Sino un poco más profundizar esta información. Pues yo creo que eso podría mencionar, profesor Jaime, no sé si me extendí mucho, pero esos son los puntos claves que he ido anotando también, viendo Muy bien. que son importantes mencionarlos. No, Fernando, lo has clavado. O sea, quedan nada, justo 5 minutos para finalizar lo que sería esta primera parte. Y bueno, por realizar un comentario similar a que, como no me puedo callar, los que me conocéis sabéis que hablo hasta debajo del agua, eh, pues también ha habido muchas cosas que me han gustado y que te agradezco que las hayas puesto sobre la palestra, ¿no? Que las hayas traído aquí a este taller. Y al igual que han hecho primero Darío, después Samuel, y en tu caso, y en otros muchos que conozco, es que hay algo que coincide, que está presente en vosotros tres, y es la inversión en prácticas extracurriculares que habéis hecho. Antes mencionaba de, bueno, sería igual oportuno traer algún antiguo egresado que haya tenido dificultades o que actualmente no esté trabajando. O simplemente preguntarle cuál fue su itinerario, cuál fue su inversión en el máster. Porque aparentemente, por lo que aquí estoy viendo, y esta es la tercera edición de este tipo de taller, y en las dos anteriores ocurría lo mismo, ¿no? Sois antiguos estudiantes del máster, que no solo hicisteis lo que se estipulaba, sino que invertisteis más tiempo de lo normal, ¿no? Realizando unas prácticas extracurriculares, en algunos casos remuneradas, en cierta forma, ¿no? Pues un desplazamiento para pagar y comprarte el almuerzo, o no remuneradas económicamente, porque la remuneración viene en, como decía antes Samuel, poder equivocarte de forma controlada, porque tienes a un tutor, a un mentor que te va a ayudar a resolver ese problema, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Igual que tú has comentado otra actitud clave, el hecho de buscar empleo ya es un empleo, ¿no? El hecho de tú decías, no solo hay que ser el que más manda expedientes o currículum, sino el que los sigue y está atento a la gestión, porque te pueden contestar un día para otro. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Y me he acordado de una frase que se dice por aquí,
dice que a veces el que encuentra trabajo no es el más listo, sino es el más resiliente, el más flexible. Exactamente, O sea, totalmente. no es el que tiene las notas más brillantes, ¿eh? Es el que sabe estar y adaptarse a la situación. Y tiene pues muchas habilidades, más allá de una buena memoria o un conocimiento académico sobresaliente. Digamos que el mercado laboral demanda personas cada vez más flexibles, que se adapten a entornos complejos, cambiantes como decía Darío, ¿no? Pues hoy te piden el QGIS y cada día te van a pedir una nueva actualización, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Al igual que otro elemento otro factor que has mencionado en relación a los sistemas de información geográfica. Y que no solo es importante saber manejarlos, sino saber interpretar el resultado. Porque al final a veces nos equivocamos pensando en que sabemos incorporar datos, introducir datos y sacar un mapa. Pero el mapa no es el territorio, como se dice habitualmente. Es una parte muy concreta que necesita un análisis e interpretación. Y ese es el valor añadido que se puede dar con otro tipo de materias, ¿no? No solo está la materia técnica o la capacidad técnica, sino la capacidad de interpretar luego en función de otros saberes, otros conocimientos. Y ahí yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Esa necesidad de ser consciente de sí, de generar un buen producto técnico, pero luego también interpretarlo en el contexto temporal, en el contexto, digamos, territorial, espacial, o como Efectivamente, decía Samuel, sí. intentando conocer el origen de esos vertidos, ¿no? De tipo de aceites, etcétera. ¿Por qué? Pues porque igual aparece en una zona y en esa zona, pues a pocos kilómetros hay una tipología de industria determinada. Entonces tienes que leer más allá del recorte que te genera el mapa. Yo creo que eso... Efectivamente, yo creo que la parte de llegar a una escala social, una escala donde se pueda comprender los problemas también de la sociedad y de la población, ¿no? No solamente es utilizar la data, utilizar algoritmos súper sofisticados de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, sino también escuchar la profundidad que tienen y los problemas de la profundidad de los problemas que tienen esa sociedad, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Llevar ese mapa y diseñarlo, es decir, estos son los principales focos problemáticos que tenemos, ¿no? Entonces, la población también se adueña de su territorio y se adueña también, es una función que que se maneja de las dos partes, ¿no? No puede ser solamente el sistema, sino también la parte territorial, ¿no? Por eso es tan importante. Vale, pues Fernando, no puedo decirte nada más que agradecerte, al igual que a Darío y Samuel, vuestras intervenciones. Si os parece, pues empezaría ahora el turno de preguntas. Tenemos alguna pregunta en el chat, aunque yo os animo a los que estéis aquí presentes a que conectéis la cámara y os veamos la cara y lancéis. Una primera pregunta que nos planteaba Raúl. Raúl es estudiante del máster este año y bueno, él es chileno. Si me permites, Raúl, que cuente un poquito de ti. Y bueno, vosotros tres, Samuel, Darío y Fernando, a su pregunta, ¿el sector privado tiene más oportunidades de empleo, de empleabilidad que el sector público? Vuestras experiencias en primera persona, ¿cómo diríais? No sé, ¿dónde habéis visto que era más fácil postular? ¿A una empresa o a una administración pública? ¿Por dónde comenzasteis las prácticas? ¿Dónde era más sencillo hacer prácticas? No sé, ¿qué experiencia tenéis? Hablar indistintamente. El primero que abre el micro. Aquí estoy. Mira, yo personalmente no tengo experiencia en el sector público. Por lo que me parece, viendo por ahí, no es que es más difícil entrar, sino que a lo mejor las modalidades de acceso son un poco diferentes. Es decir, un trabajo privado, y por lo que veo, es nada, que pues hay una entrevista y es más directo. El trabajo público a veces tiene algunos requerimientos que son más bien institucionales, o sea, un grado en particular, una califica, a veces un idioma, es decir, es que es diferente. Yo bueno,
seguramente serán más empleos privados, seguramente. Pero tampoco veo que escasea el empleo público, por lo que no creo que haya más empleabilidad en el sector privado. A lo mejor hay más movilidad del trabajo en el sector privado, es decir, es más fácil que te despidan, es más fácil que te contraten. No sé, Vale, a lo mejor es mi impresión, pero de bien. una persona No, que nunca ha trabajado en el público. bueno, Es yo creo que lo... has dado en el clavo, ¿no? En el ámbito privado es más fácil la movilidad, en todos los sentidos. Incluso la movilidad también dentro de la propia empresa, no necesariamente Sí, que te despidan, sino incluso otro tipo de puestos, otro tipo de responsabilidades, ¿no? Digamos, ascender en la escala jerárquica. Yo creo que es más sencillo, más rápido. La administración sí, pública, pues, está más cargada de burocracia, de lentitud, de trámites, de tiempos en donde aparecen las convocatorias. El máster en sí, si la pregunta es un poco, ¿el máster favorece el camino hacia el mundo empresarial del ámbito privado o del ámbito público? La verdad es que el contacto hasta ahora es más sencillo con el ámbito privado, porque es más móvil, más cambiante, está más a la vanguardia. Pero eso no impide que las administraciones públicas, de hecho, lo que suelen pedir muchas veces las administraciones públicas, que eh, son algo lentas, es externalizar los servicios. En definitiva, lo harían ellas, pero el propio entramado organizativo público les impide ser resolutivas si terminan en el ámbito privado. Si queréis hacer algún apunte y si no, seguimos. Sí, yo pienso igual que Gallo. Yo creo que sí, es evidente que en el sector privado es mucho más fácil encontrar, pero también de la misma forma también pueden removerte del puesto sin lugar a dudas. Yo diría que aquí en Ecuador también, ¿no? En Ecuador es muy complicado entrar al ámbito público y el ámbito privado sí que hay muchas más garantías y facilidades, ¿no? Facilidades porque ya yo creo que el ámbito público llega a un colapso de tantas personas que quieren trabajar, ¿no? Por la remuneración que también se percibe en en este ámbito público, ¿no? Mucho más que en el ámbito privado. Hay que ser realistas en eso también, pero al final eso no tiene que llevar a la persona, ¿no? La remuneración, yo creo que eso viene ya después. Si te gusta lo que haces, pues eso viene ya después, la remuneración va incrementando como hagas las cosas, ¿no? Vale, muy bien. María nos dice, o tenemos una pregunta más dirigida a mí, si es posible encontrar prácticas remuneradas. Bueno, creo que Samuel, Darío y Fernando han mencionado prácticas, digamos, las prácticas curriculares que son prácticas obligadas. Esas prácticas pueden ser remuneradas o no. Creo que aquí entre los participantes hay estudiantes de este año que han gozado de una bolsa económica y otros no. Y luego están las prácticas extracurriculares, ¿eh? Son prácticas voluntarias donde también la posibilidad de encontrar remuneración existe. Y como decía anteriormente al inicio de la sesión, nos estamos moviendo, se está planteando pues, un nuevo marco reglamentario por parte del Ministerio de Educación en donde se reconozca, digamos, como mínimo la contribución a la seguridad social, ¿vale? Esto, pues, lógicamente, a las empresas, algunas podrán asumirlo con más facilidad que otras, pero bueno, prácticas remuneradas existen. Simplemente, pues, a la hora de elegirlas, te tienes que decantar. A veces las prácticas más remuneradas, la remuneración es básicamente para el desplazamiento. Digamos que no hay una remuneración similar a lo que podía ser el acceso al mercado laboral. Pero, bueno, pues, si te tienes que desplazar o otras circunstancias, pues tienes algo, una entrada, ¿no? Mensual. Y también nos decías que eres abogada con un enfoque hacia el derecho ambiental y el desarrollo territorial. No hay ningún problema en relación al máster. Aquí da la casualidad de que pues, economistas, geógrafos, se han mencionado arquitectos, pero en el máster ha habido sociólogos, ha habido turismólogos, especialistas en turismo, ha habido también compañeros de geodesia y cartografía o topografía, ha habido alguno también de hace unos años que venía del derecho.
La cuestión es no tanto la primera parte, sino los adjetivos que vienen después del derecho. Estás trabajando en medio ambiente en cuestiones territoriales. Entonces, no vas a tener problemas en sentirte, digamos, cómoda en las materias que se trabajan. ¿De acuerdo? Si ninguno queréis comentar ninguna cuestión en relación a estas preguntas, le daría pie a José Antonio, que se va a conectar, le vamos a ver la cara y os va a lanzar una pregunta. Adelante, José. ¿Se me escucha bien? Sí se te escucha, pero no Sí. se te Tengo ve. que poner la cámara y que no me he peinado ni nada. Yo tampoco, ¿no ves? A ver, y yo no sé cómo va esto de... Bueno, si no No, quieres no, poner la... no, estoy intentando ponerlo, ¿eh? No sé Venga, si se se te me ve. ve. Sí, Es sí. que como estoy con dos pantallas se me hace raro. Bueno, voy a mirar aquí sin miraros a vosotros. A ver, lo que tenía... Bueno, voy a mirar ahí, pero os estoy mirando la cara, ¿vale? Es que si no se me hace raro. Cuando acabasteis el máster y empezasteis a buscar trabajo, ¿lo buscabais? ¿Decís que queréis prácticas o que buscabais trabajo sin más? Y también, a la hora de a la hora de pedir lo de las prácticas, ¿cómo aconsejaríais en plan para que estén remuneradas? Porque obviamente se ofrecen hacer extracurriculares, pero ¿cómo soltaréis vosotros en plan para decir, oye, suéltame un poquillo que tengo que vivir, tengo que comer algo, no sé? Esa es la pregunta. Y muchas gracias por todo. Muy bien, pues a ver quién le responde, José. Bueno, yo le podría responder, ¿no? Yo pensaría que se debería ser directo, ¿no? Ya cuando terminas tu máster necesitas ya insertarte en el mercado laboral. Entonces, siendo directo, que ya no practicas porque estarías un poco quemando tu currículum de muchas prácticas, sino ya tratar de ir a la parte laboral, de decir que estas son mis habilidades, me gusta este campo de investigación, este campo perfeccionado, y a partir de ahí ir lanzando carpetas a muchas empresas, ¿no? Y la otra pregunta de cómo, cómo ir, eso no depende mucho ya de ti, creo, en mi, no sé, en mi conocimiento, ¿no? Eso creo que más depende de la coordinación de cómo sea el máster con, con las prácticas, ¿no? Básicamente. En sí no creo que, o tal vez puede haber una comunicación. Y yo creo que si ven tu trabajo, se los podrías decir sin problema. Yo creo que diciéndoles que todavía falta esta parte del proyecto, todavía no hemos culminado y tú le das algunas ideas. Yo hice eso en el Observatorio de Cullera, ¿no? Le estoy diciendo, mira, todavía falta esta cartografía, podríamos modelar esto en 3 dimensiones. O sea, entonces dijeron, es verdad, podríamos complementarlo, entonces te vamos a contratar. Entonces, por ahí yo pensaría, ¿no? Que podría ser. Muy bien. Darío, Samuel, ¿queréis apuntar algo? Sí, a ver, no sé, o sea, porque por un punto de vista de las empresas, las prácticas son una manera, pues, de contratar a personas con menos vínculos, vamos, porque, claro, contratarte en un trabajo como tal, a ellos le cuesta mucho de dinero. Y entonces, con las prácticas, claro, eso es yo, ¿cómo lo plantearía? Pues antes ver si le interesas a ellos. Es decir, si a ellos le interesas tú como posible trabajador. Y luego, claro, antes avanzarse con una propuesta de trabajo convencional. Y luego también proponerle, digo, mira, yo tengo la posibilidad también de acceder a las prácticas a través de mi universidad, que me permite hacer unas horas que son extracurriculares. Es decir, tengo ese límite de hora que les permitiría de también pues costarles menos. Es decir, mientras esté ahí, mientras veáis si queréis tenerme, si queréis buscar otro, podéis también tener la posibilidad de darme algo sin que, con menos compromisos, es decir, como, no sé, o sea, planteárselo como que a ellos
le renta hacer con las prácticas y a lo mejor podían pagarte. Muy bien, sí. No sé, Samuel, he visto que te Sí, conectas. sí, yo concuerdo con lo que ha dicho Fernando y Darío. En caso de que todavía estés dentro del curso académico, se puede proponer como prácticas extracurriculares remuneradas porque al fin y al cabo a la empresa también le sale rentable el tener el respaldo de la universidad y un alumno que se ha interesado en ellos para hacer unas prácticas. Y en caso de que ya hayas salido, estés graduado, pues sí que ya no lo diría como unas prácticas, sino que quieres entrar con ellos, a lo mejor te ofrecen más un estilo, lo que ahora se conoce como convenio formativo, que es básicamente ser becario, eh, que es unas prácticas camufladas, pero ya cuentas para la seguridad social y contrato en sí, paro y demás. Y respecto a las extracurriculares, donde estás haciendo ahora las curriculares, en mi caso fue por ambas partes. O sea, yo estaba o sea, yo quería continuar simplemente por el hecho de estar aprendiendo. No, no tenía limitaciones, pero fueron ellos los que me propusieron, oye, tenemos más trabajo para ti, nos gustaría que te quedases un poco más de tiempo remuneradamente. Ya está. No sé Muy si bien. ha ayudado. Eh, Muchas Pues, gracias y perdonad si estoy mirando ahí, pero es que estoy con dos pantallas ahí, entonces por eso que estoy mirando ahí, que no, tranquilo, no te preocupes. Yo también tengo dos pantallas. que parece raro esto. Espero que las respuestas que te hayan dado estos tres participantes de esta primera parte puedan un poco indicarte. Yo creo que en la segunda parte, que es donde están los potenciales empleadores, que pasan de ser mentores a ser jefes, quizá ahí también lanzar esa pregunta a ellos pueda resultar de interés, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer una pausa de unos minutos, por si alguien tiene que ir al baño, por ejemplo, yo, y volvemos, pues nada, son 30 y 35 para ir más o menos en tiempo. David, sé que tú querías intervenir también de los primeros por agenda. Pues si te parece, yo voy a dejar aquí conectado con el fondo el programa y en 5 minutos reiniciamos o continuamos, ¿de acuerdo?